Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los medios de comunicación. También pedir disculpas y agradecerle por la espera, por nuestra demora, por cuestiones personales y quizás obvias. Nos hemos retrasado unos minutos, pero nobleza obliga. Me acompaña jefe de gabinete, Ramón, y Sergio Lorenzo, el director el secretario de Salud. Hoy le vamos a informar a la comunidad una serie de cuestiones, principalmente que corresponde a la nueva fase de funcionamiento que vamos a tener a partir de hoy. Pero previo a eso quiero contarles la reunión que estuve en el día de ayer con los otros intendentes y con el gobernador y el ministro de Salud. Estamos viendo con números, y es lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial, que se está dando un segundo rebrote. Esto se da no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel país. Esto era de esperar. Nosotros en Lincoln, por suerte, el primer rebrote que tuvo la Argentina en Lincoln no sucedió, todo lo contrario, en Lincoln hoy se está dando el primer rebrote, por eso nosotros vemos que, como lo manifesté en alguna oportunidad, lo que sucedía en Capital y lo que sucedía en el AMBA era como una ola, un tsunami que después se extendía sobre el interior de la provincia de Buenos Aires y así distritos hasta la misma cantidad de habitantes como Lincoln sufrieron y padecieron este primer rebrote e impactó muy fuerte y muy fuerte también en el porcentaje de fallecimiento, que eso es lo que nosotros vemos. Lincoln, el primer rebrote no lo sufrimos, sí estamos padeciendo en esta nueva instancia, en esta instancia de distanciamiento social, no de aislamiento, porque hoy estamos en la etapa, como todos saben, la del distanciamiento social, donde la gran mayoría de las actividades, más allá que estamos en fase 3, se pueden realizar siempre cumpliendo y llevando adelante los diferentes protocolos, y principalmente en Lincoln, siempre como lo hicimos al inicio de la cuarentena, buscando siempre el equilibrio entre la salud, lo económico y las libertades, ¿no?, personales y comerciales. Nosotros, a raíz de eso y a raíz de esta nueva fase que hoy tiene que transitar Lincoln y siempre con los cuidados, como siempre manifestamos que debemos tener nosotros como ciudadanos, la idea, por un lado, es no restringir las actividades, sí restringir las capacidades. Hay cosas que sí, a través de la fase 3 se restringen, como principalmente lo que son los eventos culturales religiosos hasta 100 personas, eso queda totalmente prohibido, eso sí, queda totalmente prohibido, pero después buscando ese equilibrio, que siempre lo hemos manifestado y cumpliendo los protocolos como corresponde, nosotros queremos restringir capacidades y no restringir funcionamiento. Por eso después Ramón quizá le va a dar un detalle acabado de las cosas que podemos hacer, de los temas de restaurantes, boliches, bares, el tema de gimnasio, el tema de las actividades personales. Todo eso, bueno, lo va a detallar un poco Ramón, cómo lo podemos hacer. Sí, lo que está suspendido en su totalidad son los eventos estos masivos entre comillas, hasta 100 personas. Después también Sergio va a dar un panorama de lo que significa nuestro laboratorio en Lincoln, lo que significa en números reales, porque Lincoln, al tener este laboratorio y ser independientes, nosotros a partir del 17 de diciembre empezamos a hacer más hisopados. Y esos hisopados no solo se hicieron a personas con síntomas, sino también a los asintomáticos. Y eso también ha hecho crecer el número de positivos, cosa que otro distrito no lo tiene. Lincoln es el único distrito de la región número 3 que tiene esa capacidad
esa independencia y eso hace conocer la realidad. No significa esto de que antes estábamos también quizás mejores. Si hubiésemos tenido los números como tenemos ahora, números reales, quizás hubiésemos tenido la misma cantidad de positivos, más allá del brote que hay en el distrito. Después también le quiero hablar a los jóvenes, como le hablé el 21 de septiembre para el Día del Estudiante. Todos fuimos jóvenes y es reentendible la situación que han vivido y que siguen viviendo los jóvenes, desde lo emocional y desde lo psicológico. No han tenido clase, no han tenido contacto social y es entendible que tengan la necesidad de poder tener esparcimiento, de poder juntarse. Pero como lo dije en aquel 21 de septiembre cuando era y se festejaba el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, que debían ser los protagonistas de esta lucha. ¿Y por qué los protagonistas? Porque a los jóvenes el virus no le causa efectos o muchos efectos, pero sí a sus padres y a sus abuelos. Sí a sus padres y sus abuelos. Entonces apelamos a esa buena predisposición que tuvieron el 21 de septiembre a que se vuelva a repetir en esta instancia, que estamos pasando por una instancia delicada. Entonces, le pido que sean los protagonistas y que sean los héroes y que nos acompañen con esa capacidad que tienen en esta lucha o en este paso que estamos dando delicado por esta pandemia. No sé si Sergio o Ramón querés dar detallado quizás las actividades y después pasa Sergio y después abrimos a preguntas. Buenos días. Bueno, como siempre decimos, primero que nada, aclarar que obviamente que todas las medidas que se toman, ya sean de restricción o de habilitación de actividades, se hacen de acuerdo a la normativa de lo que establecen tanto provincia como los DNU de Nación, ya que nuestra autonomía es limitada, mucho más en la provincia de Buenos Aires, donde los municipios no tienen autonomía real. Lo primero que se restringe a través de las resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Provincia de Buenos Aires, en la fase 3, tiene que ver con la prohibición de todos los eventos culturales, recreativos, religiosos y sociales de hasta 100 personas, como decía El Salvador, que estaban habilitados para hacerse al aire libre, bueno, en algunos contextos cerrados con ventilación. Esto implica todo lo que tiene que ver con casamientos, cumpleaños, fiestas de despedida que se estaban haciendo a fin de año, empresariales. Bueno, todo ese tipo de eventos masivos, si bien son hasta 100 personas, quedan prohibidos mientras estemos en la fase 3. En cuanto a las actividades culturales o sociales que se hacen en las viviendas, lo que hablamos de reuniones familiares que se habían ampliado hasta 20 personas, se vuelven a restringir mientras estemos en la fase 3 a 10 personas por hogar o por familia. Con respecto, también van a ser restringidos los talleres culturales que se habían ampliado hasta 20 personas, ya sean hechos por el municipio o por actividades de algunos emprendimientos culturales privados que hay en nuestra ciudad. Con respecto al sector gastronómico, como decía Salvador, de restaurantes y bares, una de las aclaraciones que hay que hacer es que hasta el mes de noviembre en fase 3 estaban prohibidas, pero en las resoluciones que se empezaron a aplicar a partir de diciembre por parte de provincia, tanto el turismo como otras actividades, incluyen los bingos y los casinos, algo que particularmente hemos estado bastante en desacuerdo, ¿no? Yo lo he dicho más de una vez. Nunca provincia habilitó las clases, pero sí hasta el día de hoy están habilitados los bingos y los casinos. Bueno, volviendo a lo de los restaurantes y los bares, lo que se hace es restringir la capacidad de la gente que puede ingresar, volviendo a como teníamos unos meses atrás, en los espacios cerrados, 4 personas por mesa, y en los espacios abiertos, al aire libre, hasta 6 personas por mesa. Eso, vuelvo a reiterar, mientras estemos en el contexto de la fase 3. Y algo que no lo dice ninguna resolución provincial, pero es una cuestión de una toma de decisión local para tratar de generar menor circulación a lo largo del día, es la restricción de horarios nocturnos, donde todos los comercios en general
y en particular los gastronómicos que tenían ahora habilitados hasta las 3 de la mañana. Bueno, todos los comercios van a deber cerrar sus puertas a las 24 horas, eso para evitar la circulación entre las 24 y la hora 06 de la mañana, con alguna excepción, como es, bueno, obviamente las farmacias de turno, que siempre tienen la oportunidad de estar abiertas las 24 horas, y las estaciones de servicio que van a estar hasta las 01 del día siguiente. Esas son las principales modificaciones que hay con respecto a lo que prohíbe la fase 3 de provincia. Y en cuanto a otro tipo de actividades, también menores, pero que suele haber en Lincoln, bueno, algunas prácticas culturales de artistas, de ensayos y demás, lo que se hace es restringir también su capacidad. Lo mismo con el tema deportivo, donde se podían hacer actividades hasta más de 10 personas en deportes colectivos, y ahora van a tener que volver a la etapa de entrenamiento. O sea, van a poder seguir practicando deporte, pero en entrenamiento, no en competencias como ya habían empezado a hacer recientemente. Me estoy olvidando de los gimnasios, ¿no? Los gimnasios, que también es otra de las actividades que Provincia incorporó a partir de diciembre en la fase 3, pero con restricciones dentro de la capacidad, digamos, su aforo se disminuye en la fase 3, así que eso también, digamos, van a poder seguir funcionando, pero con un protocolo más estricto en la cantidad de personas que pueden asistir. Estas son las principales medidas que nos implican o nos influyen en la fase 3 de Lincoln. Hola, buen día. Bueno, como siempre lo venimos haciendo, diariamente vamos pasando el reporte de los casos positivos, sospechosos, personas aisladas que tenemos en Lincoln. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen de cómo es la situación epidemiológica, sin hilar tan finito día a día, pero demostrar cómo la pandemia en Lincoln, cómo los casos se fueron presentando. En la primera lámina nos muestran los casos acumulados mes por mes. Vemos que en septiembre tenemos 24 casos y en la actualidad, en el mes de diciembre, acumulamos 966 casos. Francamente, es un ascenso muy marcado, con un acumulado total de lo que vamos de la pandemia. Al 31 de diciembre son 1.677 casos y el registro hasta ayer tenemos 1.890 casos, lo cual vemos que desde el 31 de diciembre a la fecha sigue creciendo en forma muy importante la cantidad de casos detectados en Lincoln. Si hacemos un resumen de lo que sucedió en el mes de diciembre, que es el mes más importante, más significativo epidemiológicamente por la cantidad de casos que detectamos y que diagnosticamos, vemos que en los primeros 15 días, del 1 al 16, fueron 272 casos. Hasta acá nosotros estamos detectando únicamente o hisopando los casos sintomáticos, lo que el sistema de hisopado de región nos estaba permitiendo, solo hacer casos sintomáticos y personal de salud sospechoso. Cuando pudimos instalar y poner en marcha nuestro laboratorio, pudimos comenzar a hisopar y diagnosticar más casos, es decir, aquellos contactos estrechos, asintomáticos de los casos positivos, los pudimos comenzar a hisopar, y al personal de salud pudimos también aumentar la capacidad de hisopado, y francamente también la cantidad de personas sintomáticas. Esto nos llevó a un total de 694 personas diagnosticadas con COVID positivo, esto lo que depende del laboratorio de Lincoln. Esto quiero remarcarlo porque en Lincoln también está sucediendo, estamos sabiendo que hay muchas personas que se están hisopando en laboratorios particulares, lo cual es eso, un gran porcentaje de ese registro no lo tenemos, no se ingresa al Sistema Nacional de Vigilancia. Por consiguiente, los laboratorios privados no nos están haciendo ver la realidad también de nuestra situación epidemiológica. Y un poco esto mismo en el último mes, si lo vemos día a día, vemos que en la curva también nos está mostrando que a partir del día 17 o el día 18, cuando comenzamos a trabajar con el laboratorio, también es ahí francamente la curva como
como se registra más alto, y el acumulado hace que en la última quincena, como dije, son 692 personas positivas. No tengo en la gráfica lo que ha sucedido del 31 a la fecha, pero el registro del día de ayer, llegamos al pico máximo hasta la fecha de 90 casos confirmados positivos. Esto realmente, como decía Salvador, nos muestra la realidad de la situación, cómo está en Lincoln. ¿Por qué? Porque estamos detectando más, estamos haciendo más hisopados. Tenemos, como digo, la posibilidad de, además de hacer diagnóstico de los casos sintomáticos en forma más rápida, estamos también pudiendo estudiar a los contactos estrechos. Y esto nos hace diagnosticar más casos y tener la curva más alta. Esto se puede estar interpretado de varias formas. Es decir, bueno, antes teníamos la cantidad de casos que tenemos ahora, no lo sabíamos. En realidad, lo que sí, la realidad es que hoy tenemos esta cantidad de casos y es muy alarmante. Es muy alarmante, como lo vengo diciendo ya hace más de 20 días. Lo que veníamos anunciando que iba a pasar, lamentablemente está pasando y no nos estamos equivocando. Cuando decíamos que el comportamiento de la gente lo íbamos a ver reflejado en estos números, lamentablemente no nos equivocamos y es así. El comportamiento de la gente está directamente relacionado con las consecuencias que tenemos ahora con la cantidad de casos. Esto no hay otra, esto es matemática y es directamente proporcional. También los vengo diciendo desde hace un tiempo que el sistema de salud no es infinito, el sistema de salud no es elástico, la capacidad que tenemos de dar respuesta a todos estos casos cada vez es menor. Y no es por falta de recurso económico, no es por falta de que falte comprar un respirador, que falte poner más o menos una cama. Nos está pasando que desde la atención prehospitalaria, como se está cumpliendo, y saben aquellas personas que han pasado por esta enfermedad, saben que estaban siendo seguidos telefónicamente por los agentes de salud, identificando los contactos estrechos, identificando, triallando a estas personas sintomáticas positivas con factores de riesgos. A estas personas con factores de riesgos se las estaba atendiendo más pormenorizadamente que a diferencia de los otros que no tenían factores de riesgo. Se lo estaban atendiendo, se lo estaban yendo inclusive hasta atender a la casa para atender hasta el menor síntoma. De esta manera evitar que se compliquen y deban ser internados u hospitalizados, con la consiguiente ocupación de cama, con la consiguiente ocupación y saturación de terapia intensiva, que es el recurso más vulnerable y más sensible. Entonces, en este caso, con esta cantidad de casos diagnosticados, que realmente ha crecido en forma exponencial, les informo, como se los anticipé, que el sistema de salud no está pudiendo llegar a todos los casos que requieren la atención estricta como lo tenemos hasta hace 3 o 4 semanas. Esto está siendo muy difícil y estamos viendo que no lo podemos hacer. No estamos cumpliendo en tiempo y con la forma adecuada que nosotros pretendemos hacerlo y lo estábamos haciendo hasta el momento. De hecho, que hasta el momento teníamos la casuística más baja de mortalidad por habitante, la casuística más baja de mortalidad por enfermo en Lincoln, la casuística de más pacientes recuperados de terapia intensiva que como hemos visto en otro distrito en la provincia. Esto lamentablemente les voy a informar, les estoy anticipando y ojalá me equivoque y no tenga la razón como hasta ahora. No vamos a poder atender a todos los pacientes con la eficacia, con la eficiencia que lo estamos haciendo hasta el momento, porque, insisto, el sistema de salud se agota, y se agota por falta de recurso humano, por falta de enfermeras, por falta de médicos que se van enfermando, y esto es un recurso que no se estira, como estoy dando siempre el ejemplo, eso no es elástico, es un recurso que se agota, que se encoge y es difícil de recuperar y difícil de conseguir. Y esto no sucede solamente en Lincoln, sucede en todo el país y en el mundo. El recurso humano no está a la altura ni en el número para atender a la gran demanda de casos que se nos vienen. Ya hoy son casos positivos que, por suerte,
no se han reflejando todavía con la cantidad de internación y con la cantidad de víctimas fatales. Pero lamentablemente esto va a suceder. Esto es la cruda realidad, esto va a suceder. Hoy tenemos la capacidad de terapia, tenemos 6 camas ocupadas, que es un 50 o un 60% de la capacidad operativa que tenemos en cama. Pero yo cuando le anuncié que teníamos la posibilidad de tener unas 9, 10, 15 camas de terapia, tenemos la posibilidad de tener la terapia, tenemos los respiradores, tenemos las bocas de oxígeno, la capacidad del insumo de oxígeno, pero lo que no tenemos es la capacidad de atender a esos pacientes. Tenemos las enfermeras con número reducido y ni hablar la cantidad de médicos, terapistas con el número reducido. Y esto no está pasando en Lincoln, está pasando en toda la región y está pasando en la Argentina. Un médico de terapia no puede atender 10 o 15 pacientes respirados. Esto es imposible. O si los atiende, no lo atienden con la calidad y la seguridad que debe atenderlo. Entonces, y de igual manera los pacientes internados en cuidados, que también hoy tenemos el 50% de la capacidad de cuidados de sala de cuidados generales ocupadas, todas con COVID. Entonces los números no son números fríos, son números calientes. Son números calientes porque estos números queman. Estos números yo le pido a la población que tomen conciencia, que es algo que en Lincoln no se está tomando conciencia de lo que está pasando. Yo circulo por las calles, veo cómo se mueve la gente, el comportamiento de la gente y, como lo dije en un medio periodístico, parece que la gente no se está enterando de lo que está pasando. Parece que la gente no está siendo consciente de lo que está pasando y de lo que se nos viene. Esto, personalmente, siempre se los he anticipado. Estamos en una curva ascendente y vamos a colapsar el sistema. No vamos a poder atenderlos ni acá ni en la región. Y nos está pasando en Lincoln y en la región. Estamos permanentemente reuniéndonos con los secretarios de salud de la región y la mayoría de los distritos están muy complicados también con nosotros. Nosotros tenemos los números más claros porque los podemos diagnosticar. La realidad es que otros distritos tal vez, como no pueden diagnosticar casos asintomáticos, tienen un número reducido de casos positivos, tal vez subdiagnosticados. Nosotros estamos más cerca de nuestra realidad epidemiológica gracias a que podemos estudiar más rápidamente. Otra cosa que les quiero decir a la población, porque sé que hay mucha gente que está preocupada, está molesta, porque dijimos que al instalar este laboratorio vamos a poder dar los resultados en forma inmediata. En realidad, les cuento que el proceso del procesado de cada muestra tarda 5 horas. 5 horas, pero mientras que se hisopan, se juntan las muestras, esto lleva un tiempo que se va sumando. Ni hablar con la cantidad de casos que tenemos. Empezamos tímidamente con un procesado por día, ahora estamos haciendo entre 3 y 4 procesados por día. Esto hace que también se esté saturado el laboratorio. Entonces, les pido que tengan paciencia a aquella gente que cuando se hace el hisopado tal vez demore 1 o 2 días. Y que la verdad, que la persona que está sintomática y que el sistema de salud le dijo que tiene que aislarse, no les va a cambiar nada un caso positivo, que sea positivo o no, 1 o 2 días. Esa persona tiene que aislarse, si tiene síntomas, tiene que aislarse, sí o sí, porque eso es beneficio para la persona y beneficio para no contagiar al resto. Entonces, llamo a la reflexión y que sepan, si hay demora de más de un día en el diagnóstico, en el dar el resultado del laboratorio, no es trascendente. Lo trascendente es que aquella persona sintomática debe aislarse. Eso es lo que nos va a, por lo menos, hacernos cuidar y tratar de bajar la curva. Gracias. Quedamos abiertos a las preguntas. ¿Cómo le va, intendente? Le hago la siguiente observación, a ver si ustedes puede coincidir. ¿No da la impresión que en el horario estipulado como que no se puede circular, y esto ya pensando en lo que viene, pero tomando como referencia lo que pasó hasta ahora, que es ahí en donde tienen que ser un poco más firmes en cuanto al control? Porque daría la impresión que durante el día hay mucha gente controlando, en la noche también, pero hasta un cierto punto. Llega 11 de la noche y hasta las 6, 7 de la mañana
y daría la impresión de ser tierra de nadie eso. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Se van a poner un poquito más firmes o no? Nosotros tenemos esta franja horaria para tener mejor el control y trabajar con la policía y con todos los sectores de la municipalidad. Lo que sí hay que tener en cuenta que nosotros hemos hecho los controles, de hecho se han encontrado fiestas clandestinas, se ha llevado adelante el procedimiento. Muchas veces también lo hemos dicho, por eso apelamos a la responsabilidad, como siempre decimos, y al compromiso de cada uno de nosotros, porque el recurso humano que tenemos es escaso también, no solo de, como dijo el doctor en el tema de salud, sino también de control. Sabemos que la policía también, más allá de que pertenece a la provincia de Buenos Aires, estamos continuamente pidiendo más agente para Lincoln, y en estos momentos siempre, cuando hay temporada, que el turismo está habilitado, nos sacan a los distritos agentes. Por eso que apelamos a la buena predisposición, la solidaridad, el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos. La verdad que sigo sosteniendo, la mejor vacuna que tenemos nosotros es cuidarnos nosotros mismos, porque al cuidarnos nosotros mismos estamos cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, y ser responsable. Yo creo que pasa mucho por ahí. Nosotros es obvio que vamos a seguir con los controles, vamos a ser muy estrictos como lo venimos haciendo con los controles, pero no solo pasa en Lincoln. Ustedes pueden ver los diarios de la región que pasa en todos los otros distritos. Cuestiones que muchas veces el Estado quiere controlar, pero muchas veces el recurso humano no alcanza. Intendente, dos preguntas. Una de ellas, la fase 3 entra en vigencia desde las 0 horas de mañana, o sea, esta noche, y Tal las cual. medidas conjuntamente con ellas. Tal cual. Y la segunda pregunta es, ¿va a haber excepciones en lo deportivo? Digo, Rivadavia, por ejemplo, participa en competencia. ¿Habrá alguna excepción en primera división para esa institución en cuanto a los entrenamientos? Porque no es lo mismo entrenar, como se hacía antes, que entrenar en forma de equipo para afrontar una competencia. Bueno, la fase 3 en eso es muy clara. Nosotros lo que hacemos es que habían empezado a competir entre clubes acá en Lincoln, principalmente los chicos. Nosotros lo que queremos es que lo hagan dentro de cada club, que no haya tanta circulación como se hacía. Después se verá cada caso si se da la excepción o no, si tienen que participar en algún torneo ya habilitado por AFA o por cualquier otra entidad, ¿no? Eso se va a ir viendo el día a día. Son cuestiones que muchas veces se van resolviendo en el momento. Aclaración, Marcos. Nosotros todas estas medidas las tomamos con la última resolución vigente. Jefatura de Gabinete de Provincia saca aproximadamente una vez por semana o cada 10 días. No hay una regularidad periódica en cuanto a la resolución. Entonces nosotros estamos sacando esto con la última vigente, que es la del 29 de diciembre. Si esta semana o el viernes o el sábado o el lunes sacan una nueva resolución, nos debemos adaptar a esa nueva con las nuevas medidas que salieran, ¿no? Porque eso no lo aclaré por ahí hoy, y la realidad es que nosotros somos notificados oficialmente que estamos en fase 3, pero la resolución de esta semana aún no salió. Con respecto al tema del sistema de salud, tal vez el doctor Lorenzo pueda ampliar un poco más. ¿Qué capacidad tenemos en la cuestión de enfermeros, de médicos en este momento? De acuerdo, bueno, sabemos que las fiestas que hubo fueron varias, solamente 4 fueron las que desbarataron privadas, pero después hubo muchísima cantidad de fiestas y donde habría personas que estaban contagiadas y que habían estado en esas fiestas. Sabemos que ahora va a ser mucho más amplio el número y más preocupante. ¿Con qué cantidad de personas contamos en el distrito? Vos me estás preguntando el número numéricamente. Por humano, sí, más o menos que no, está... el número no tengo presente cuánto nominalizarte la enfermería y el recurso humano. Por suerte no hemos tenido bajas, son casos enfermos, personas que se ha enfermado y se ha podido recuperar. Algunos, la verdad que están en recuperación. Tenemos profesionales que se han enfermado y no han vuelto a trabajar, que están en una etapa de recuperación. Ojalá que tengan una recuperación total. Es mi más ferviente deseo que se recuperen totalmente. Esos profesionales no han vuelto a trabajar y no sabemos por cuánto tiempo.
Hay enfermeras que también están por cuestiones de salud, están exceptuadas de trabajar, son enfermeras que ya durante toda la pandemia tampoco están trabajando porque son diabéticas, porque son obesas, porque tienen algunos factores de riesgo, que también eso hace desde inicio que hayamos perdido ese recurso. Digamos, estamos con el recurso justo, de hecho que lo demostramos, a través de la pandemia, cuando teníamos una cantidad de casos de unos 24 por mes, cuando teníamos una cantidad de casos, como fue al principio de la pandemia, 104, ahí realmente el sistema funcionaba, podíamos atender a todos los pacientes, pero insisto, no solamente es enfermería y médicos, es personal administrativo, personal, porque también hace a la cuestión la buena atención, buena gestión de atención, un buen administrativo. Una buena recepción del paciente, una buena limpieza, que las mucamas también es un recurso que también se infectan, también tenemos bajas. El personal que está permanentemente comunicándose con todas las personas infectadas, eso también es un recurso que no se infectan porque hablan por teléfono, pero la verdad es cuando más personas hay, esa capacidad de respuesta está inversamente proporcional. Cuando más personas hay, menos capacidad de respuesta tenemos. Entonces, todo esto hace a que cuando más casos haya, tenemos más riesgos de tener casos complicados y menos posibilidad de atenderlos. Entonces, el recurso humano hoy, por suerte, tenemos pocas bajas. Pero creo yo, como venimos creciendo ya hoy, sabemos que no estamos dando la respuesta que le podíamos dar en el mes de septiembre-octubre. La pregunta es la siguiente. Sabemos que se han hecho muchas fiestas, que muchas han logrado ustedes captarlas, otras no. La pregunta más en la calle es realmente si se le han cobrado las multas. Porque la gente lo que dice, y claro, ¿qué las van a hacer? Total, dice, van, lo ven, lo sancionan hasta que le cobren la multa, no se la cobran nunca, y entonces la siguen haciendo. Entonces sería importante saber si realmente esas multas, principalmente las que hablan de montos realmente importantes, han sido cobradas, porque creo que en la medida de que la gente tenga dudas, las fiestas se van a seguir haciendo. Sí, primero aclarar que todo lleva un procedimiento. Estamos en un país democrático, federal y republicano, donde hay normativa que cumplir, y principalmente de procedimiento y del debido defensa en proceso o en juicio. Eso están todos presentados, algunas en la justicia de paz y otras en el juzgado de falta, por la cual el otro día tuve una conversación con el juez de falta, y va a ser muy riguroso en la aplicación de todas las herramientas legales que le hemos dado nosotros y la que él tiene a nivel provincial. Y no tiene duda de que va a imponer la multa que corresponde, que son muy onerosas. Lo que queremos es eso, ¿no? Somos todos hijos del rigor. Si no, queda como decís vos, Carlos, que la gente lo siga haciendo porque no se le cobra la multa, ¿no? Pero sí, no, en proceso y en la justicia tiene todo su tiempo. Nosotros no podemos violar, no podemos sobrepasar por otro poder. Pero sí estamos convencidos de que se van a aplicar. Y se van a aplicar los montos que la mayoría conocen, principalmente a los propietarios de esos lugares, principalmente a los propietarios de esos lugares, que muchas de las veces son papás. Esto hay que aclararlo. Son titulares, son los papás. Con respecto a las reuniones de hasta 100 personas, eso queda descartado. ¿Qué pasa con las iglesias católicas, evangélicas, que estaban concurriendo a 100 personas últimamente? ¿Cómo queda esa situación? No, se reduce a lo que el anterior decreto que teníamos. ¿40 era? Era 40. Nosotros, como dice Ramón, nosotros todavía no recibimos los decretos que provincia los saca muchas veces en lunes o martes. Nosotros estamos, como dice Ramón, con el decreto anterior. Hoy están habilitadas, pero sí reducimos la cantidad de concurrente. Y lo que nosotros queremos que esa reducción sea al mínimo. Para el doctor Lorenzo. Sí. No, perdón, Daniel. Era 40 era el máximo, dependía de los metros cuadrados que tuviese la iglesia, ¿no? Eso, o sea, en algunas era mucho menor. Si es la iglesia evangélica, por ejemplo, la iglesia Inmaculada Concepción, Claro. ¿qué capacidad tendría?
Y esa es la más grande, esa es la que tenía 40. 40. Pero digo, en las iglesias o templos más pequeños la capacidad era menor, porque va en cantidad de metros cuadrados. Ah, correcto. Doctor Lorenzo, usted habló hoy precisamente de algunos casos que por allí no tendrían seguimiento, sí, que no estarían en sistema en realidad, mencionó. ¿Hay miedos porque haya positivos que se hayan hisopado en laboratorios privados y no hayan sido informados y estén circulando por la ciudad? Seguramente porque, a ver, primero porque el no tener un número real, digo que estos números que estamos teniendo ahora son más cercanos a la realidad comparado a los números que manejábamos antes. De todas maneras no son 100% los casos que tenemos, porque al hisoparse y eso no están registrados es algo que no los podemos seguir. Segundo, que estas personas que no están incorporadas al sistema, nosotros no podemos llegar a darle las recomendaciones, más allá de que todo el mundo sabe hoy en día cuáles son las medidas de prevención y cuidado que tienen que tener. Pero de todas maneras, si lo hacen por fuera del circuito, y no digo que no se puedan hacer a nivel privado, pero le llamo a los privados, a los laboratorios, que realmente registren los casos y que informen al sistema. ¿Por qué? Porque es algo que no lo vemos solamente nosotros, lo está viendo el Registro Nacional, Región Sanitaria, que no condice con la cantidad de casos que tenemos, con la cantidad registrados en el sistema. Nosotros por ahí sabemos que hay tanta cantidad de casos porque nos enteramos por otra vía del sistema privado, pero ese privado tiene, además el laboratorista privado tiene la obligación, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, llamo también a los laboratorios privados, como ya en su momento lo hice, que todos deben de registrar los casos y que tengan un criterio para hisoparlo, un criterio y las recomendaciones. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de salud por ahí identifica un caso positivo, recomienda el contacto estrecho que debe hacer el aislamiento, ese contacto estrecho concurre al sistema privado, se realiza el hisopado tal vez le da negativo y este paciente tal vez por recomendaciones del profesional laboratorista le dice que no tiene que continuar con el aislamiento y esta persona interrumpe el aislamiento que debe tener por protocolo por ser contacto estrecho, porque los análisis que están haciendo a nivel privado no tienen la sensibilidad que tiene la PCR como estamos haciendo en Lincoln o se hace en Junín. Porque un caso puede ser, una persona puede ser portadora del virus, puede tener la capacidad de contagiar y dar un PAN-bio de lo que hace en el laboratorio negativo. Entonces, esto también le informa a la población que un PAN-bio negativo no significa sí o sí que no es un paciente que esté infectado y que pueda contagiar. Una pregunta técnica a esto, Ramón Pereira, usted que dio las actividades. Está todo muy claro, pero yo me puse a pensar qué pasaba con estos programas que ustedes lanzaron días atrás que tienen que ver con actividades culturales y deportivas en todo el distrito. Si siguen vigentes, si se suspenden. Bueno, esas actividades se van a tener que adecuar a esto que estamos sacando ahora en la restricción de cantidad de gente. Y bueno, esperaremos la nueva resolución de provincia, como decía, a ver qué modificaciones tienen, porque en las últimas 3 o 4 resoluciones han incorporado a fase 3 varias de las actividades que antes estaban prohibidas. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, el tema de los restaurantes y bares que estaba inhabilitado, también lo de los casinos, las salidas recreativas para niños y niñas, los natatorios, todo eso estaba prohibido y a partir de diciembre está habilitado aún en fase 3. Esto formaba parte de salidas recreativas de niños y niñas. Sí, por el momento sí. Sí, nosotros por eso, como decía Salvador, lo de la fase 3, que funciona de una forma, sería casi matemática, con lo cual a veces produce cierta injusticia, ¿no? Porque de acuerdo a la cantidad de casos que se toman en los últimos días, en el caso de Lincoln fueron en los últimos días, 400, ¿cuánto nos informa la ciudad? Provincia, 427, te informa vos, Bianco, el ministro de provincia.
nosotros bajamos a fase 3, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, la capacidad sanitaria o la cantidad de población, la cantidad de la mortalidad que tenemos por pacientes o por habitante. Entonces, en esos casos muchas veces se producen ciertas injusticias porque hoy todo el mundo ve el caos que hay en la costa atlántica. Mar del Plata es lejos del municipio, en realidad General Pueyrredón, ¿no? Que es donde está la ciudad de Mar del Plata, el municipio que más enfermos tiene en la provincia de Buenos Aires y se mantiene en fase 4. Aquí al lado nosotros tenemos a Leandro en Alem, que es el municipio con la mayor con la mayor mortalidad por enfermo y el quinto en mortalidad por cantidad de habitantes en la región, y es subido a fase 5. Entonces, justamente, el sistema de fase no es un sistema perfecto, sino lo que hacen es simplemente mirar la cantidad de contagiados que van teniendo y en ese sentido te habilitan o te restringen actividades. Hola, ahí está. Para Ramón Parera. Por ahí, para pasar un poco en limpio algunas de las cuestiones, más allá de que seguramente después serán entregadas. En realidad se restringe sobre todo las capacidades de las actividades, pero las actividades prácticamente se van a seguir haciendo todas. Y ATR Verano es de provincia, o sea, eso tendrá un funcionamiento o no de acuerdo a lo que decía provincia. Es parecido a lo que preguntó Carlos recién, pero bueno, con otro... Exactamente, hasta el momento no fuimos notificados de que ATR Verano fuera dado de baja. O sea, hasta el momento supuestamente provincia continúa. Por eso también lo que decía Carlos con respecto a nuestro programa que va de la mano o complementa este programa, se restringiría, pero seguiría porque, digamos, tiene que ver con la coherencia de lo que provincia nos propone. Perfecto. Y para el doctor Lorenzo, sobre todo, porque es algo que surgió bastante ayer con el tema de los gimnasios, que por ahí cuando se leía lo que estaba habilitado o no en fase 3, de acuerdo a lo que decían las resoluciones, bueno, los gimnasios por ahí aparecían. Entonces un planteo que por ahí hacían muchos era si hay algún registro de alguien que se pudo haber contagiado en un gimnasio, porque realmente los protocolos han sido bastante exhaustivos y, o sea, no hay un registro de dónde se pudo haber contagiado la gente. Ya a esta altura es prácticamente imposible, porque es... Exactamente, no hay un diagnóstico. Cuando recién comenzamos con los primeros casos, sí podíamos decir, bueno, o suponer, o la misma persona decía si estuve en contacto allá o viene de tal lado donde hay casos positivos. Hoy en día es transmisión comunitaria. Hoy en día se pueden contagiar en el gimnasio, se pueden contagiar en todos lados. Es muy difícil y además no es... Un diagnóstico de minutos, bueno, me caí, me lastimé la rodilla, me corté el dedo, fue acá. Me contagié, puede ser, imagínense, comienzan con síntomas más o menos al cuarto, quinto, sexto día. ¿Cuántas cosas sucedieron? Si esa persona solamente fue al gimnasio, podríamos decir, sí, se contagió en el gimnasio, pero esa persona en 5 días puede haber hecho un montón de cosas y hoy en día está en contacto con un montón de gente. No tenemos un registro, un diagnóstico de dónde puede ser. Y disculpa, y la última de mi parte al menos. Hace unos días en Junín se desarmó lo que era la carpa de liga, con respecto, sobre todo lo que está armado en la rural, que todavía está armado. ¿Eso va a seguir, digamos, más allá de...? No entiendo la pregunta. Sobre sí. Las camas que están armadas en la rural. ¿Viste? Esta semana en Junín, por ejemplo, desarmaron lo que había sido el hospital de campaña, que se le llama. Está bien. Bueno, con respecto a esto, nosotros cuando comenzamos con el apuro de tener camas, un montón de camas para hacer la internación extrahospitalaria, armamos ese predio con 90 camas, creo que fueron. Posterior a eso nos vino la normativa de cuáles eran las condiciones que tenían que tener un lugar para considerarse de internación prehospitalaria o extrahospitalaria. Ese lugar no reunía esas condiciones, entonces inmediatamente instalamos las camas en el geriátrico del hospital, donde hoy tenemos una capacidad más de 40 camas, que sí reúnen las características, tienen baño propio, la capacidad de separar las camas, tener un office de enfermería, tener cocina. Eso sí reúne las condiciones de lo que se llama un lugar extrahospitalario. Está montado, lo hemos utilizado en algunas esporádicas ocasiones para aislar
Hay pacientes de geriátricos que tuvimos que sacarlos del geriátricos porque eran positivos para aislarlos del resto, que esos geriátricos no tenían capacidad de aislar a esos pacientes, entonces lo utilizamos para eso. Hoy es una capacidad ociosa que tenemos, por suerte, pero no es la misma capacidad, no reúne las condiciones para atender un paciente como es en cuidados generales. Eso es camas para hacer aislamiento y una atención mínima. Eso no lo contamos como capacidad de internación intrahospitalaria. ¿Los horarios comerciales van a seguir igual o hay restricciones en la franja horaria? Sí, no, los horarios comerciales de 6 de la mañana a 24 horas. Se va a restringir para tratar de evitar la circulación nocturna. Lo digo por los negocios de barrio, que tal vez antes los cerraban a las 20 horas y después se extendió hasta las 10 horas. Si eso va a seguir así o van a restringir. No, la restricción es a las 24 horas porque en realidad en el último decreto, que era el número, si mal no recuerdo, 3792 que habíamos sacado, el comercio volvía a tener la libertad del uso horario que quisiera. Así que se vuelve a restringir hasta las 24 horas, con las excepciones que decíamos, la farmacia de turno y la estación de servicio hasta las 01. Pero digo porque hay kioscos u otros tipos de rubros parecidos que a veces funcionan las 24 horas o hasta altas horas de la madrugada. Bueno, no. Mientras estemos en fase 3 se va a restringir hasta todo tipo de actividad comercial hasta las 24 horas. A ver, yo le pido una reflexión sobre algo que la gente me comenta en la calle. Todos hacen pedidos de cuidado, de distanciamiento, de barbijo. Ahora, la verdad, que yo el día domingo me puse a mirar el programa paso a paso y las hinchadas de fútbol estaban a los abrazos, Boca, River, no había aislamiento, no había distanciamiento, no había absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Porque digo, el vecino dice, ¿para qué me voy a cuidar yo? ¿Para qué tanto si resulta que en nombre de la pasión hacen lo que se les ocurre y nadie hace absolutamente nada? Yo sé que no lo van a hacer ustedes de Lincoln, pero ¿cuál es la reflexión ante eso? No, ese hincha también es un vecino, eso hay que decirlo, es un vecino. Por eso siempre apelamos del inicio de la cuarentena, tanto a nivel nacional y provincial y los distritos, apelamos a la responsabilidad, porque eso excede muchas veces el control de un Estado que es obvio que está y tiene que estar, pero muchas veces no te alcanza el recurso humano. Nos vamos a cansar de decir de que en esta etapa de aislamiento, de distanciamiento, podemos convivir con este virus, cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento, y pasa por uno mismo esa cuestión. Y todo acto de responsabilidad, hasta las empresas o oficinas, si quieren tomar alguna medida, es decir, de turno para que se turnen los empleados, todo eso pueden tomarlo, porque es una cuestión de circulación. Eso va más por la responsabilidad, la solidaridad, la empatía. Es obvio que nos duele muchas veces esas actitudes cuando hay muchos vecinos que se cuidan. Bueno, muchas gracias.